Bueno, nos vamos a ir a la línea telefónica. Está Giuliano Bestutti, él es integrante de la Cámara de la Flota Amarilla, la CAFACH. Recientemente ha terminado además la temporada de pesca ahí en aguas provinciales. Giuliano, ¿cómo estás? Federico, Carla, el equipo te saluda. Buenas tardes. Federico, Carla, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, muy bien, Giuliano. Recién decía, ¿no? La temporada que ha terminado, me parece que en esos términos hay coincidencia de que fue buena, ¿no? La temporada del langostino. Bueno, creo que se ratifica nuevamente el protagonismo que tiene la pesquería del langostino, tanto de la flota amarilla de Rawson como también así la flota artesanal. Vamos entiendo, superar las 90.000 toneladas de captura, un número que realmente es extraordinario nuevamente, que no llega a igualar o a superar lo que fue la temporada pasada, que estuvimos en una temporada récord histórica, pero seguimos manteniendo un registro de captura que realmente es extraordinario y envidiable para cualquier pesquería del mundo, y que sin dudas también ha permitido desarrollar la actividad y permitir que la industria pueda llevarse adelante durante más de 4 meses, y creo que bueno, el balance termina siendo sumamente positivo. Bueno, a Giuliano me lo permití cruzar ahí en Puerto Madryn, en el Foro Pescar, y quien estuvo allí fue Cazorla, ¿no? Antonio López Cazorla, que es el subsecretario de Pesca de Nación. Una de las cosas que anticipaba también Giuliano era esta posibilidad de cuotificar, ¿no? Algo que, por lo menos con la especie del langostino, no había pasado. ¿Esto cómo se toma? Bueno, por eso quiero mencionar y hago fuerza nuevamente en el registro de captura que ha tenido la flota dentro de la pesquería de aguas provinciales, entendiendo que la cuotificación aparentemente en el calendario del gobierno nacional ocurrirá, o está por lo menos buscando los parámetros y los criterios para poder llevarla adelante. Y también implementarla para, como bien decís, que hasta acá no ha ocurrido con la pesquería de langostino. Bueno, en definitiva, creo que hay que prepararse y estar con todos los parámetros que permitirían poner en el lugar que corresponde a la flota, me parece eso, ¿no? Por la historia, por los registros de captura, por la generación de trabajo en tierra, por lo que significa para la provincia, para la región. Creo que en definitiva la cuotificación es una herramienta que permitiría dar previsibilidad y cierta garantía jurídica a las empresas y a la actividad pesquera en términos generales, pero bueno, siempre ponderando y creo que eso, buscando que Chubut se ubique en el lugar ni más ni menos que le corresponde, que es una provincia que, con respecto al langostino, por ubicación, por actividad y por también lo que cede a la hora de vedar las zonas de reproducción, que recordemos que se encuentran dentro de la jurisdicción provincial de Chubut, para que el recurso pueda capturarse tanto en jurisdicción provincial como también en aguas nacionales. Bueno, se ponga en valor todo eso, así que bueno, preparados y obviamente con proactividad para estar en la mesa. Déjame retomar esto, Giuliano. Vos lo exponías, el otro día lo captamos, esto también que era una expresión tuya. Puntualmente se refería al presidente de España, estamos hablando de Pedro Sánchez. Ahí decías, bueno, una ayuda directa por el litro de combustible para la pesca, ¿no? Allí en Europa, en España. Mencionabas que es una excelente medida y que es una variable muy importante en la pesca. No solo de Paria, sino aquí en la Argentina. Quería preguntarte eso, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Precios para arriba, lo que pasa con el petróleo, y vamos viendo cómo incide en cada uno de los sectores acá nuestros, ¿no? Bueno, en lo personal realmente que es algo que me alerta y me preocupa. El costo del combustible hoy día creo que es la variable que más compromete y puede dificultar el desarrollo de la actividad con todo este conflicto bélico. Pero, entendiendo... perdón, más que los salarios, cuando lo ponemos a comparar, Giuliano. Al margen que hay actas de acuerdo vencidas que deben revisarse y seguramente actualizarse, creo que si uno ve la tendencia de lo que ha sido el aumento del combustible este mes, y esto pueda proyectarse en el tiempo, y por lo menos esto a título personal, no veo indicios que la guerra en Medio Oriente, la situación bélica en Medio Oriente pueda
terminarse en el mediano o corto plazo, por lo menos a mí me da un síntoma de alerta, y creo que ante, como de vuelta, esta variable que pueda seguir sufriendo aumentos, aunque se puedan actualizar las actas de acuerdo, donde se pueda llegar, digamos, a tener acuerdo con los distintos sindicatos que desarrollan la actividad, si no hay una previsibilidad o garantías, o como ocurre con la flota española, de contar con un subsidio, o bueno, la última charla que tuvimos nosotros, donde abordábamos la eliminación de los derechos de exportación, que tampoco nunca ocurrieron, o beneficios tributarios para las empresas, o inclusive para los propios trabajadores, imagino que eso no va a ocurrir en el corto plazo, y ante de vuelta un aumento constante mes a mes del valor del combustible, avisoro una situación muy compleja. Eso se les complica. ¿Qué referencia podemos dar en esto, Juliano, para que la gente entienda, ¿no? Porque de eso se trata, de transparentar un poco de cómo funciona el sector de la pesca. Digo, ¿cuál es el gasto, el costo que le demanda en combustible a una flota, ¿no? Para ponerlo, para que la gente sepa también de esto. Sí, claro, a ver, desde el momento que el barco se pone en marcha su motor para navegar a zona de pesca, luego para desarrollar tareas de pesca y luego para regresar a puerto, y muchas veces, Federico, con la variable y la incertidumbre de no tener garantías de ir a una zona de pesca que haya langostino, o variables meteorológicas que no permiten que el barco complete su bodega, o como ha ocurrido esta temporada de aguas provinciales, ¿no? Que ha transcurrido. Sí, mal clima. Donde muchas veces hasta se necesitaron 2 mareas para poder ni siquiera completar la bodega, porque bueno, muchas veces hay que volver a puerto porque ese langostino tiene que llegar en buenas condiciones para ser procesado por las plantas y no perder sus condiciones obviamente de consumo. Entonces, a partir de esa variable que muchas veces casi siempre son inmanejables, estas variables naturales biológicas propias de la actividad, realmente que generan ahí una situación muy delicada, en donde muchas veces esos riesgos que se asumen por parte de las empresas o de los armadores, indudablemente no van a poder desarrollarse, o quizás estamos hablando del langostino, con especies con menor valor comercial, como puede ser el caso de la merluza o de la anchoita, por ejemplo. La realidad es que los propios valores comerciales de esa especie ni siquiera creo que permitirían desarrollar la actividad si este aumento, como te digo, se había reflejado en el mes a mes de los venideros meses, ¿no? Claro. Pensaba, ¿no? Cuando vos planteabas esto que pasa en España, probablemente como una medida en esto del Estado, ¿cómo congeniar esto o cómo puede repercutir, Juliano, frente a estados quebrados? Porque me parece que vamos a coincidir en eso, ¿no? La situación provincial es compleja, no lo digo yo, lo transparenta los municipios, el gobierno provincial. El Estado Nacional dice que está haciendo permanentemente ajustes porque no le dan los números o quiere llegar a una meta con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo congeniar eso? Estados que dicen que están quebrados, pero sector privado que dice que necesita la ayuda estatal. A ver, no haría mención puntualmente al gobierno provincial, digamos. Esta medida creo que puede venir desde el Ministerio, hoy de Economía de Nación, la Secretaría de Pesca de Nación. En definitiva, creo que es una medida más nacional, del gobierno nacional, que como sí podría mitigar todas estas variables o estas cuestiones, como venimos mencionándolo, Federico, ya va a ser un año de los derechos de exportación, sí. o lo que se anima a decir tibiamente algún funcionario del gobierno nacional con respecto a algún beneficio tributario, impositivo, que también generaría un poco alivianar o equilibrar esta situación, que también es muy reciente, ¿no? O sea, esto quizás un poco por mi análisis un poco urgente. Es anticiparse, ¿no? Anticiparse a lo que vendrá. Exactamente. Y con un antecedente claro como el ocurrido en la Unión Europea con países como España, en donde ya generan algún subsidio para sus flotas para no ver afectada la actividad o no ver un parate en el corto plazo. Además, uno cuando habla del combustible, hasta aquí lo venimos analizando y desarrollando para la flota que pesca, no nos olvidemos de los fletes marítimos. Claro. O sea, que también ahí
seguramente va a haber una suba de precios y que casi todos los exportadores, es decir, las plantas que procesan o las empresas que procesan y posteriormente exportan, el costo de ese producto que exportan es FR, es decir, el vendedor paga el transporte. O sea, en casi todas las operaciones, quien se hace cargo de ese flete es ni más ni menos quien exporta. Entonces, y para ir un poquito más allá y más en profundidad, el negocio muestra precios estables hoy, a diferencia de quizás hace 1 año y medio o 2 años. La demanda es buena, ha encontrado cierto equilibrio, pero a precios que tampoco permiten asumir sobrecostos o riesgos que sí quebraría nuevamente esa ecuación económica financiera. Este análisis realmente que es quizás, no sé si apresurado, pero sí adelantándome a una situación que se avisora va a ocurrir en el corto plazo. Lo otro que te iba a preguntar, hablando de cuestiones que van a ocurrir, y esto, hay una fecha, que es el 1 de mayo, que es esta puesta en funcionamiento del acuerdo Mercosur y Unión Europea. ¿Por qué incide? Bueno, porque los productos nuestros, los que se exportan de Chubut al mundo, en gran parte van a Europa. Y me pregunto, Juliano, usted seguramente cuando hablamos de costos, esto de alguna forma va a ser un alivio, ¿no? Poder ingresar sin aranceles a Europa. Bueno, es una medida que yo también he tenido acceso a informarme y a estar al tanto. Los especialistas en el tema todavía no tienen claro que va a llevarse adelante para los productos de mar y todavía ese título que aparece en algunos medios importantes nacionales no ha sido, digamos, bien esclarecido puntualmente para la actividad pesquera y para quienes están en vínculo con esa información y esa situación que claramente el día sábado la vi y la verdad que generó en lo personal una expectativa tremenda. El solo hecho que se pueda empezar a llevar adelante el 1 de mayo, pero bueno, me pidieron cierta cautela porque todavía no hay confirmaciones de que pueda ser tan así y a partir del 1 de mayo. O sea, usted ver para creer, digamos. Bueno, es un poco lo que me plantean de distintos lugares. Como de vuelta, quiero ser también respetuoso y cauteloso a la hora de hablar. No es una medida que a mí me involucra de forma directa, pero a quienes sí lo hacen, estuve en vínculo y en comunicación el fin de semana y me pidieron cierta cautela a la hora de confirmarlo porque todavía no es un hecho. Juliano, muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Bueno, gracias a vos, Federico. Buenas tardes. Hasta luego. Juliano Vestuti, integrante de la Cámara de la Flota Amarilla, hablaba con nosotros.